Ok, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy en una transmisión más de las sesiones de residencia. Les recuerdo que la residencia del MUI es una residencia artística que busca generar impacto en la comunidad científica del Tecnológico de Monterrey y generar proyectos ACT que se dan entre el cruce entre arte, ciencia y tecnología. El día de hoy nos acompaña nuestro artista residente Luis Canseco y uno de los científicos residentes, Pavel Cervantes. Luis Canseco es artista visual y Pavel Cervantes es doctor en ciencia del agua, ¿verdad? Me parece que sí. ¿Para qué va? Va. Estamos en la fase 3. La fase 3, precisamente los proyectos que estamos desarrollando en este momento son proyectos propuestos por nuestros científicos residentes y que mediante, digamos, un proceso de trabajo y de cruce metodológico, los vamos a, digamos, a convertir en un proyecto artístico, pero van a conservar este factor científico, ¿no? Entonces, al final, la idea es que no se sepa si es totalmente un proyecto que podría recaudar data para una investigación científica o un proyecto estrictamente artístico, ¿no? El ideal sería quedarse en este tipo de híbrido. En este momento le voy a ceder la palabra al doctor Pavel para que nos platique la primera idea que surgió y la cual vamos a desarrollar. ¿A qué vamos? Bien, muchas gracias, Hugo. Un gusto también verlos, un gusto verte, Luis, en otra etapa más, en otra fase más de esta residencia. Sinceramente me ha inspirado mucho lo que hemos venido trabajando, que se ha construido desde cero y, y como producto surge esta idea que en su momento la estuve analizando, la estuve maquilando con los elementos que hemos creado hasta este momento. ¿Qué elementos hemos creado hasta este momento? La itinerancia. Hemos creado también la percepción de una pandemia y cada uno en sus casas, o sea, una percepción muy individual de esto. ¿Y qué fruto le podemos sacar recargándolo en las áreas en las que nos desempeñamos? Ya hemos visto también la visión del doctor Iván, del doctor Miguel, y ahora, por mi parte, que me dedico mucho a estudiar el tema del agua, sí trato de ver qué elementos podemos estar evaluando en el contexto actual, que es guardando una cuarentena, pero preocupándonos por el ambiente, por la calidad de los elementos ambientales. Y en casa tenemos varios elementos ambientales que medianamente creo que a veces subestimamos, pero que tienen una importancia vital. Uno es el caso del agua, el otro es el aire, y el otro puede ser los que tenemos o quienes tienen cerca un jardín con alguna vegetación nativa o introducida. El cuidado de esos elementos son fundamentales para un equilibrio un poquito mayor, social, incluso global. En el caso del agua, a veces se nos olvida que el agua sí pertenece a un ciclo y el agua del grifo que abrimos la llave eventualmente viene de un pozo, viene de una presa, viene de un río y que a su vez viene de otra parte, ¿no? Es un ciclo. Este ciclo también acarrea algunos elementos, literalmente elementos químicos, pero algunos elementos en su naturaleza que pueden pasar de etapa en etapa del ciclo. Entonces, cuando llega nuestro grifo, eventualmente puede estar caracterizado el agua que nos abastecen los organismos operadores, pero ¿qué tan seguros estamos de que en el traslado o en ese transporte o que ya la tengamos en el grifo esté bien o esté mal? Comparado con estándares mundiales, estándares nacionales, normativas que nos piden que regulemos acerca de ciertos compuestos químicos. Uno de ellos, por ejemplo, son los nitratos. Los nitratos generalmente se asocian a la presencia de
algunos contaminantes de naturaleza agrícola o sintetizada, es decir, manufacturados. Los fosfatos son otros compuestos químicos que son asociados a la incorporación de detergentes o surfactantes, que también forman parte y pueden ser acarreados a través de este ciclo del que les he hablado. Pueden pasar de estar presentes en un río por una descarga de agua residual tratada o parcialmente tratada, a formar parte de un acuífero, a formar parte de una presa, a formar parte eventualmente de un cuerpo de abastecimiento de agua, ¿no? Puede regresar a nosotros. Estos elementos, estos compuestos, que solo mencioné dos, los podemos detectar de manera colorimétrica, es decir, se hace una reacción, existe un compuesto que reacciona con el analito que deseamos y forma un color. Este color se relaciona mucho con la longitud de onda y a través de eso medimos una concentración, una manera indirecta si ustedes quieren. Pero aquí hay un elemento interesante que es el color. No es una prueba de positivo o negativo, sino que es una prueba que nos dice gradualmente qué tan contaminado o qué tan limpio puede estar algo, ¿no? A final de cuentas. Claro. ¿Qué les parece esta pequeña visión? Pues para empezar es muy interesante esto que mencionas de que no es blanco o negro, ¿no? De que la misma concentración, o sea, es como que trasladándolo a un lenguaje artístico, es como que la saturación del tono te puede dar una información de corte científico, ¿no? Tal como platicábamos con Iván, que utiliza precisamente, estamos haciendo este proyecto de lógica difusa, ¿no? En donde con lógica difusa mides qué tanto pertenece a la función o qué tanto no pertenece a la función. Esto no está sucio, está limpio. Pertenece más a la función de limpio, pertenece más a la función de sucio. No sé si Luis quiera agregar algo. Yo tengo por ahí una pregunta alrededor de lo que estabas platicando, Pavel, pero está súper padre, la verdad. Esta forma en cómo va evolucionando, bueno, va generándose estos tipos de tonos, pero por ejemplo, ¿qué tonos o qué tonalidades dan? O sea, a mí me intriga como saber qué tonalidades llegan a dar, porque, o sea, así rápido, no sé si puedas decir cuál es como muy contaminante o muy más limpio. O sea, no sé, no le entiendo cómo podría ser Qué un tono interesante. de tal manera. ¿Cuál sería el valor? De acuerdo. Sin duda, los colores más saturados tienden a tener una concentración más alta de un contaminante o de un compuesto en estas técnicas colorimétricas. Ahí está la regla, ¿no? Nosotros lo medimos como absorbancia, si ustedes quieren verlo en el laboratorio. Los chicos de ingeniería, de química, de biotecnología lo van a saber distinguir, las personas de biología. Pero los colores en sí dependen del compuesto que quieras detectar. Rápido, sí, el ejemplo de los fosfatos y los nitratos. Cuando se analiza fosfato, el color es amarillento, es un color amarillo, como el amarillo primario, ¿no? Y entre más opaco sea, más bien más transparente sea, que sí que hay una menor concentración, entre mayor fuerte sea el tono, es una mayor concentración. En el caso de los nitratos tiende a ser como color marrón, el color poquito entre marrón y rojo. Por ahí va ese color, pero hay compuestos que se pueden medir con azul, por ejemplo, en presencia de, sí, algún indicador azul, sobre todo algunos compuestos de carbono, se pueden medir con indicadores azules. ¿Qué otro compuesto tendría otro color? El nitrógeno amoniacal vira de un color verde también, eso es muy interesante. O sea, tiene sus variantes de colores, pero depende del compuesto que deseemos analizar. Imagínate. Perdón, una pregunta, digo, en diseño tenemos algo que se llama Pantone, que es precisamente una empresa que se encargó de hacer un código a nivel mundial y que tiene registrados, digamos, todos los colores habidos por haber, ¿no? Y entonces ellos crean un estándar que es Pantone. Entonces imprimen unas hojas de alta calidad. Una Pantone típicamente tiene una vida útil de 1 o 2 años, precisamente porque el color pierde la saturación, pierde el tono. O sea, todos vemos que cuando
le está pegando la luz a una hoja de papel, por reacción natural pierde la saturación, ¿no? Entonces, esas meras, ¿no? Entonces, la Pantone es un estándar en diseño, digamos, para tener una cuantificación de color, ¿no? O sea, de qué tono es qué tono, y si tú vas a replicar ese tono, tienes como que el Pantone, ¿no? Que es como el código que dice que es ese código. No sé si ustedes para este tipo de análisis tengan una suerte de pantonera o cambia, hay una variación muy grande dependiendo de la cantidad de líquido. Sí, Bueno, o sea, sí tiene que ver con la concentración de líquido, tiene que ver con el contaminante. Esta pantonera de la que hablas, yo me la imagino como una especie de cartera de colores, sí, ¿no? justo la acaba de enseñar Luis. Ya, esa mera. Ándale. Nosotros tenemos nuestra pantonera de métodos estándares publicada por la American Public Health Association. El estándar que viene ahí no es de colores, es traducido a longitud de onda. Muy interesante. Sí, Cada claro. método, y la pantonera, a final de cuentas, es como una longitud de onda también, Es ¿no? lo mismo, es exactamente lo mismo, sí. Sí, sí, sí. Entonces, acá en nuestro estándar sí viene la longitud de onda del método para detectar, les acabo de decir, nitratos, fosfatos, entre otros compuestos, ¿no? Pero esa es nuestra pantonera, llamémoslo así. Órale, está súper interesante eso. Yo te quería preguntar de lo que habías comentado antes. ¿Cómo está parado México en los estándares mundiales de calidad del agua? Uy, qué interesante pregunta. Bueno, al menos podemos compararnos con los miembros de la OCDE, que son un poquito más de 30 países, 31, 33, no recuerdo muy bien. Que son los que publican sus datos acerca de la captación de agua y tratamiento o tratamiento propio, ¿no? Estamos de la mitad de tabla para abajo, o sea, estamos mal en ese sentido. Y con números, o sea, en México se recolecta alrededor del 90 al 94% de las aguas residuales. Se colectan, pero no quiere decir que se traten. Solamente se trata cerca del 50 al 55%. Ahora, que se trate no quiere decir que la vamos a tener como en ciertas marcas de agua embotellada. Se trata, o se trata de tratar, como algunas veces decimos. Entonces, eso es lo que nos ha hecho caer en un ciclo del agua que cada vez alcanza niveles de carga de contaminantes mayores. Por eso no es tan descabellado creer que el agua que recibimos sea entubada y no potable. Técnicamente sería potable, pero no. Una cosa es agua entubada y otra cosa es agua potable. Agua potable es propia para el consumo y el agua entubada, pues es agua entubada. Ve tú a saber cuál es la calidad, ¿no? Ok, ya. También te quería preguntar, eh, en cuanto a los recorridos, en cuanto al ciclo como de vida que tiene el agua, ¿existe como algún punto en particular como del ciclo que hayas identificado que es como el punto más crítico? Te hace cuenta que, no sé, el agua va de un punto A a un punto B, bueno, o más bien es como un ciclo, ¿no? O sea, no es como que acaba. Dentro del ciclo hay un punto de que exista un mayor riesgo, o en general la variación es mucha. Yo creo que el punto donde hay más riesgo de este ciclo es previo a la evaporación del agua. Imagínense que es agua del río normal, que eventualmente se va a evaporar, la de un charco. El día de hoy llovió aquí en Puebla, pero pues se va a evaporar eventualmente y toda la cosa, ¿no? El agua que se queda y que está en contacto con ciertos contaminantes o con cierta contaminación que ya trae algunos ríos, algunos efluentes, se mezcla y se combina. La que no se evaporó se concentra y puede infiltrarse o puede alcanzar algunos sistemas o ecosistemas vivos. Entonces, ese es un punto crítico y creo que sí tendría que ser tomado en cuenta, el hecho de que se quede esta agua aquí, porque también es un efecto, digámoslo así, indirecto
de este ciclo, no se evapora toda, parte se queda, se concentra, ¿no? Y estamos más expuestos a lo que hay ahí, contaminante o no. Bueno, yo quería hacer como una pregunta. Bueno, para los que conocen como mi trabajo, saben que pues me he dedicado también a una exploración sobre una mina, sobre las minas de oro y otros metales. Y, por ejemplo, estas minas a las que yo he visitado tienen pues se puede decir las presas de jale, que son las presas donde tiran todos los residuos. Y estos residuos, pues bueno, tú las ves y las ves como si fuera un turquesa, un color muy bonito. O sea, tú la ves y si te la ponen o con algo atrás y todo totalmente, dices, está muy padre, estaría padre hasta meterse incluso, porque es como un color muy padre el tono que llega a dar. Pero cuando ya te empiezan a ver que todo está cercado y súper tóxico y que está totalmente concentrado, en esta parte de lo que tú hablas de que se evapora el agua y que se concentra y se concentra, ¿qué pasa, por ejemplo, con como con esos espacios de las presas de jale, de que se llega a concentrar, cae lluvia encima, se vuelve a generar este ciclo? ¿Qué es lo que pasa con eso? O sea, ¿cómo se va? Está mal que lo diga, pero muchas personas hablan de que la dilución es uno de los pros del ambiente para reducir la contaminación. La verdad es que la masa de contaminante sigue ahí. Tuve la fortuna de vivir algunos años en Guanajuato. Mis amigos de Guanajuato no me van a dejar mentir. Ahí hay muchas minas, la actividad minera es muy alta. Hay presas de jales, hay escurrimientos de jales, hay conglomerados de lavados de jales, o sea, de tanto que se ha escurrido estas minas, estos drenes, se han formado como ciertos conglomerados de jales mineros y que sí lavan algunos compuestos. Al que haces alusión me parece que es el sulfato de cobre, que tiene un color turquesa muy bonito, pero que pues no deja de ser metal y no deja de causar una contaminación. Recordemos que el contexto de la contaminación es cuando un elemento o un agente llega a un ambiente y lo altera. Entonces, esos jales que no son propios del ambiente sí van a alterar el ecosistema endémico, ¿no? Entonces, esta parte sí hay una contaminación. A final de cuentas, estos escurrimientos de las jales mineras se incorporan por allá a los ríos más cercanos, propios tributarios de la cuenca en la que estén, y lo vas a ver reflejado más abajo o en los sedimentos de estos ríos o de estos cuerpos de agua. Es decir, se va a ir como degradando, ¿no?, esta parte de los sedimentos. No solo es el sulfato de cobre, hay elementos traza que se utilizan incluso dependiendo del proceso de la minería, pero no quiero dejar el punto abierto. Realmente las mineras sí tendrían que tener un control de presas de jales como tal, para eso son, pero esas presas, después del escurrimiento o la lluvia que almacenan, tienden a lavar. Sí hay tecnologías y hay mucha investigación también al respecto de esto, métodos para tratar de remover los metales mediante plantas, mediante métodos fisicoquímicos, electroquímicos, entre otros, ¿no? Ok. Yo también te quería preguntar algo, pero se me acaba. Ah, ya me acordé. Regresando un poquito al tema de la longitud de onda, ¿existe algún, o bueno, de qué manera se puede? Bueno, me parece que sí, ¿no? Existen estas tablas en donde vienen las gráficas de qué longitud de onda es contra qué color es, ¿no? Digo, esto para utilizarlo con el proyecto y tal vez sería muy interesante que hiciéramos un ejercicio donde convirtiéramos longitudes de onda, no sé si como tal a pantones, pero pues sí, digamos, darle una visualización para que quede un registro y cuando la gente o cuando se haga este ejercicio en donde lancemos estas piezas para que la gente pueda medir el agua, ellos tengan una suerte de pantonera, ¿no? Donde puedan hacer una comparativa. Yo también me pregunto acerca de la morfología del objeto, ¿no? ¿Qué morfología tendría que tener bueno, más bien esta caja o este empaque o este objeto que va a contener
todo esto, ¿no? Que es como un muestreo de agua que se haría. Por otro lado, ¿qué cantidad, o bueno, qué muestra puede ser algo, una muestra considerable o una muestra plausible o bueno, ya estoy hablando acá más un poco de estadística y de la necesidad de muestreo para, digamos, sacar alguna conclusión científica o Claro. para servir para una investigación? Bueno, en relación a la parte de la longitud de onda versus pantonera, me gusta la idea porque sí se usa de manera indirecta. Acuérdense de sus clases de química súper básicas, de las tiritas de pH. Claro. Era una especie de pantonera, ¿no? Era como lo que Scolo hizo ahorita. Así, no, pues y veo el color y toda la cosa. Ah, eso está eso está padre. Sería una suerte parecida, no estaría nada mal. Otro punto sería lo de la cantidad de muestra. Si bien puede ser un método estándar donde te dicen, agarra 500 mililitros de la muestra y el recipiente lo enjuagas 3 veces con esa misma agua, etcétera, etcétera, para suerte de tener un análisis representativo, por ejemplo, de la llave del grifo, bastaría con purgarlo un poquito, es decir, abrir un poquito la llave, dejar que lo que se quedó ahí sedimentado se vaya y después recolectar la muestra. Eso es lo suficientemente aleatorio para reducir un error estadístico de tipo 1, por ejemplo. Es por ahí va más o menos la parte de la cantidad de muestra y cuántas muestras tendría que ser. Ahí sí es muy relativo porque tendríamos que acotar una área o hacer una especie de selección de sectores en diferentes casas, ¿no? Para decir, mira, la línea tributaria que va hacia tal región de tal ciudad, como que sí tiene un efecto porque la región 2 no. Ahí yo creo que seguramente Iván, en un análisis de parsimonia estadística, nos puede echar la mano, decir, mira, aquí sí hay ciertas relaciones o no. Va que va. Yo también tengo otra pregunta, perdón que esté tan. Adelante. Ahorita le pregunto, Luis, ¿algún componente particularmente abundante en agua de Puebla? No sé si hayas tenido la oportunidad ya, o sea, yo sé que no eres de aquí de la ciudad de Puebla y que no desconozco cuánto tiempo lleves en esta zona del país, pero ¿algún componente abundante en el agua de Puebla? Sí, a pesar del tiempo, sí, relativamente poco, pero sí me he acercado muchísimo a tratar de colaborar con Agua de Puebla, que abastece el agua en 5 demarcaciones de la zona metropolitana. Incluso surgió de ellos también el interés de hacer una especie de muestreo, ¿no? De dos partes, la parte de aguas residuales y la parte de distribución de agua, la parte hidráulica urbana. Ellos mismos me han hecho saber y ya con el vivir de algunos meses acá, el agua es dura, es decir, que tiene carbonatos de magnesio y de calcio, y el agua tiene hierro, pero ojo que el hierro puede ser de ocurrencia natural, o sea, es decir, que la geología del terreno tenga estos yacimientos de hierro en alguna de sus formas químicas, ¿no? No precisamente que sea por un vertido de hierro o algo así, ¿no? Eso está muy interesante. Y también habría que ver que los químicos que se usan en la potabilización no trasciendan hacia las redes de distribución, ¿no? Sí, como te comentaba, viendo un documental, hablaban precisamente de el agua, ¿no? O sea, del análisis del agua y de la información que te puede dar, pues de los usos y costumbres de las sociedades, ¿no? Hay dos puntos muy importantes que te quisiera comentar ahorita para que igual nos explicaras un poco más a fondo o para que nos hablaras cómo estos contextos que platicaron en otro país pasan o no pasan aquí en México, ¿no? Uno era unas personas que hacían un análisis de un lago, ¿no? Y se daban cuenta que las aguas residuales de cierta zona, de cierto país, daban a ese lago. Entonces, específicamente en esa zona, el consumo de, me parece, era ibuprofeno,
no era ibuprofeno o era una de estas cosas como, no, era calmantes para la ansiedad y había subido mucho por el COVID. Y obviamente nosotros cuando orinamos, pues todo esto sale por los líquidos, le jalamos a la cadena y se va a las aguas residuales, ¿no? Entonces a los peces que vivían en ese lago les estaba afectando, porque se tomaban estos calmantes, de alguna manera se drogaban los peces y dejaban de tenerle miedo a sus depredadores. Entonces estaba decreciendo la cantidad de peces y era una catástrofe a un nivel de ecosistema, ¿no? Y el otro punto era también un análisis que hacían del río que está en Londres, que en ese momento no me acuerdo el nombre. Eh, ¿Cuál es el Támesis? No. No recuerdo el nombre exactamente, pero analizaban las aguas residuales y solamente por el estudio que hacían todos los días de, ¿cómo se llama? De las aguas, sabían tendencias de que si la gente había tenido ansiedad, de los consumos de cocaína de todos los días, de consumos de de cualquier tipo de líquido que se desprendiera, ¿no? También los hábitos alimenticios de su misma sociedad y demás. Y bueno, y pues ya, el comentario era para preguntarte si habían encontrado como algún tipo de tendencia de este tipo aquí en la ciudad de Puebla o en algún otro estado en donde hayas hecho alguna investigación. Sí, fíjate, en Puebla desafortunadamente no, pero sé que sí hay personas desarrollando el tema. Tenemos una colaboradora en el Tecnológico de Monterrey, la doctora Diana Cárdenas, ha estado desarrollando, perdón, este tipo de temas de contaminación emergente. Son nuevos contaminantes, ¿no? Como los fármacos, hormonas, etcétera, etcétera. En otros estados sí me ha tocado, estuve colaborando con unos colegas del estado de Jalisco para evaluar por ahí contaminantes en el lago de Chapala. Por ahí un saludo si nos está viendo a la doctora Cristina. A través de este ensayo sí se lograron detectar más de 20 contaminantes, desde que va fármacos, hormonas, en cantidades importantes, digámoslo así. Sí, es muy importante. Una alumna que tuve el semestre pasado, creo que en el invierno pasado, Bianca, si nos está viendo, saludos. Bianca tuvo la curiosidad por investigar acerca de la presencia del alprazolam, que es un medicamento ansiolítico, y se me vino a la mente ahorita que decías de estos antidepresivos y este tipo de cosas. Y pues resulta que en la investigación que hizo Bianca, pues resulta que sí puedes encontrarte el alprazolam en las aguas superficiales, en lagos, en las aguas residuales, y que puede ser tóxico para los peces. Incluso puede provocar un cambio de género en las crías. Entonces, estuvo muy interesante esta parte. Esto ya ha sido también reportado con investigadores allá del Centro del Agua en Singapur, donde también encuentran algunas hormonas que afectan a la reproducción de peces. Entonces, sí es un tema importante que avancemos a esa evaluación. Repito, en México sí se han estado haciendo esfuerzos, pero hay una brecha que considero importante señalar. Tenemos que seguir impulsando el tratamiento básico del agua, remover materia orgánica, fósforo, nitratos. Es igual de importante que estos contaminantes emergentes, por la razón de que la acumulación de la materia orgánica, nitrógeno y fósforo pueden provocar alteración sustancial en los ecosistemas porque son fuente de nutrientes básicos para las plantas y para peces. Entonces, especies no nativas se pueden introducir y reproducir rapidísimo, igual peces, se altera la cadena alimenticia. Entonces, el estudio es complejo, ¿no? En esa Claro, parte, ¿no? no, claro, y es increíble cómo el consumo humano afecta, ¿no? Al reino animal, o sea, pareciera que indirectamente, pero es súper directo la manera en que estamos afectando, ¿no? O sea, lo que consumes no va a quedar en ti nada más, sino que, digamos, toda la fauna que vive en los mares o en los ríos se ve afectado, o sea, en este momento todos los ríos están llenos de las tendencias de medicamentos o ansiolíticas que Sí. tiene la gente. Es impresionante.
No sé, Luis, ¿querías hacer algún comentario? Si no, voy a leer algunos comentarios. Yo tengo una pregunta, o sea, a mí siempre me ha fascinado la parte, ¿no? Del agua y cómo reacciona, cómo genera, cómo es prácticamente un elemento increíble. Y una de las cosas que a mí me gustaría preguntarte, porque realmente no sé si sea si sí tenga un valor científico, si tenga un valor como ya realmente se puede decir que ustedes conozcan del tema, o bueno, tú conozcas del tema un poco, es esta parte de que, por ejemplo, si el agua reacciona a ciertos sentimientos, o sea, reacciona a ciertas cosas de repetición. Por ejemplo, había un estudio de un japonés que había puesto arroz con agua y a uno le decía todos los días te amo, al otro lo ignoraba y al otro le decía te odio, ¿no? Y así todos los días y empezó a ver que el que le decía palabras y frases de amor germinaba y el que no lo ignoraba, quedaba como grisáceo, negrisco, y el que decía puras palabras negativas, pues salía totalmente negro, ¿no? O bueno, se pudría. En este sentido, al igual que, por ejemplo, los copos de nieve, que son como huellas digitales, porque ninguno es igual, se puede decir que eh, fractales, lo que a Iván le encanta toda esta parte de los fractales. A mí me gustaría realmente saber si eso sí tiene una parte como, no sé, como científica, tiene una parte que sí se está valorando, porque si es de esa manera o si se está generando de esta manera, estamos prácticamente generando una autodestrucción desde nivel de nuestro cuerpo y luego en el agua y el agua que consumimos, generamos. Y es lo que te digo, porque hay muchísimas religiones y civilizaciones que han valorado mucho el agua, ¿no? Por ejemplo, en la India no se podía tomar el agua cuando llegaba, sino se tenía que esperar un día a que subieran una vasija para ya después tomarla, porque era como darle la bienvenida al agua, ¿no? A la casa, como para, no sé, o sea, me gustaría como preguntar eso que Yo creo en el misticismo del agua todavía. Eso ya es una percepción muy personal. Es algo que todavía guarda ciertos misterios. Ejemplos hay varios, estos de los copos, o sea, sí tiene sí tiene un misticismo y un significado por muchas generaciones. Esto de cómo reacciona también, se habla mucho de las vibraciones con la cual tú le puedes hablar a una persona. E incluso también ocurre con los animales. Tú le puedes decir a un animal, lo puedes hablar en un tono diferente y va a reaccionar de otra manera. Y tal vez sí puede ser el contenido de las palabras, pero se ha relacionado más con las vibraciones que emites cuando expresas una emoción, ¿no? En cuanto al esto de los copos y su formación, el agua cuando se agrupa la molécula como tal, tiende a formar los llamados puentes de hidrógeno. No me voy a meter mucho en químicas, pero la formación de esos puentes es aleatoria. Entonces, a la hora de solidificar, quedan totalmente desordenados, pero quedan balanceados. Es decir, van haciendo una estructura geométrica medianamente balanceada. Por eso tienen una geometría definida y son muy bonitos. La verdad es que tenemos la suerte de que nuestros ancestros eran unos ingenieros del agua de pocas tuercas, porque en Xochimilco tenían unas chinampas preciosas, estaba todo lleno de canales. O sea, la verdad eran unos maestros. Los mayas ni se diga, unos acueductos impresionantes. Ellos sabían que estaban sobre agua, literalmente, ¿no? Sobre un acuífero kárstico y lo cuidaban. O sea, realmente decían, a ver, eran tan vivos que no ponían pirámides por donde ellos querían, ¿no? O sea, sabían dónde sí y dónde no. O sea, eran tan buenos que así lo ponían. Sí creo en el misticismo, por ahí tuve colegas astrónomos que también, si nos están viendo, saludos, evaluaban, ¿no?, la presencia de agua para ver si había vida en otros planetas. Entonces también es una cuestión cósmica, es una cuestión sinceramente muy apasionante, por eso me dedico a esto. No, sí, de acuerdo contigo, totalmente. Bueno, y a un nivel ya como más
metafísico acá, todo el significante del agua y como dices en las culturas ancestrales, el respeto que le tenían a agua, bueno, en general a todas las entidades de la madre tierra, ¿no? ¿Cómo se llama? El respeto que le tenían al agua, por ejemplo, tuve la oportunidad de convivir con unas personas que viven en Cuetzalan, ¿no? Que son macehuas, ¿no? Digamos, los macehual tienen la particularidad de que su cosmovisión no se vio afectada por la llegada del cristianismo, entonces ellos siguen creyendo su cosmovisión milenaria, es muy interesante, ¿no? Y ellos me platicaban acerca del agua embotellada, ¿no? Que es agua muerta, porque no está corriendo, porque no está viva, el agua viva está en un río y está corriendo y está en constante fluctuación, esta agua que está embotellada es agua que está muerta, que desde la ayurveda también, ¿no? Porque la ayurveda, o sea, de entre las muchas cosas que sostiene y demás, dice que lo que buscamos es comer como la mayor cantidad de sol en las cosas, ¿no? Y esta agua que ya no está con la naturaleza, en contacto con los minerales, en contacto con el sol, pierde mucha como de su alta vibración, ¿no? Es muy interesante, o sea, el agua yo creo que se puede abordar, como bien dice Pavel, de cientos de maneras. No sé si te dan un comentario más, si no, voy a comenzar a leer los comentarios del público, porque si no, esto se va a extender mucho. ¿Cómo se llama? Vic nos dice, un gusto poder verlos y sobre todo saber qué sigue. Vic, ¿cómo estás? Brillante idea, muchas gracias, Vic. L. Santos dice, saludos. Carlos León dice, saludos también, saludos, Carlos. Víctor Romero dice, saludos, sería de gran utilidad, en especial para comunidades, ya que el agua puede parecer cristalina y limpia, sin embargo, tener en sí una gran cantidad de contaminantes. Para la presa de Purísimas se habla de lixiviados provenientes del tiradero municipal de Guanajuato. Actualmente el agua que llega al centro de Guanajuato tiene un aroma característico y penetrante, arena y humedad tipo algas. Asimismo, algunas purificadoras tienen el mismo sabor que el agua de la llave. Ok, bueno, ese es un comentario muy, muy interesante. Yo creo que ahí Pavel podría hacer un... Sí. Saludos al maestro Víctor. Es cierto, la contaminación ahí también se puede dar por el lixiviado, imagínense, de los rellenos sanitarios, que a final de cuentas se agrupan en celdas y escurren hacia los cauces más cercanos. Este aroma característico de algas tiende a hablarnos como a tierra mojada. Cuando va a empezar a llover, huele a eso, ¿no? Nos habla de que efectivamente puede haber ácidos húmicos y fúlbicos que no han sido removidos del agua. Entonces, eso es otro importante aspecto. Saludos, Víctor. Va que va. Luego, Paris nos dice, hola Pavel, la propia contaminación del agua con otros contaminantes, ¿qué tanto altera el color como unidad de medida? Un gusto escucharte. Sí, gracias, Paris. Muy buena pregunta. Aquí es cuando hablamos de interferencias en la detección de algún contaminante. Muchas de estas técnicas, antes de sacar la pantonera, al reverso de la pantonera te dicen, asegúrate de que no tengas un verde, porque si no, tu resultado pues, no va a ser amarillo, o sea, va a ser más cafezoso, más rojo, más naranja. Acá es lo mismo. Acá es, asegúrate que no tengas un compuesto que va a alterar tu color. Entonces, lo que se hace a menudo es diluir para bajar esas concentraciones interferentes que le llamamos. Ok. Muchas gracias. Miranda Cerón dice, ¿qué otras utilidades prácticas pueden tener? ¿En qué áreas? Qué buena pregunta. Al menos para los ejemplos que le puse de nitratos y fosfatos, tiene una aplicación, podrían tener una aplicación en la acuacultura, sin problema. Ahorita una alumna de coeficiencia está desarrollando un proyecto de la evaluación de la producción de salmón, lo está estudiando y me dice que uno de sus residuos principales es el nitrógeno en forma de nitratos y el nitrógeno en forma de amonio. Entonces, ya es otra área donde estas pruebas, estos kits para evaluar calidad de agua potable se pueden aplicar, ¿no? No es exclusivo de las salmoneras, puede ser para otros procesos de producción húmedos. Incluso, ojo, para las aguas captadas de lluvia, ahí abro otro paréntesis, que es otro muy buena aplicación.
Ok, ok. Pat dice, qué padre que el MUI esté compartiendo el tema de un líquido tan vital y que además nos pueda funcionar en casa y no se necesita de un laboratorio profesional. Saludos. Justo es una idea y también pues generar la reflexión, ¿no? O sea, digamos, estamos rodeados de muchos elementos, entre ellos agua, o sea, el agua que tenemos para todo, para lavarnos las manos, para así, y ni siquiera comprendemos, no hemos tenido una reflexión, un acercamiento a este líquido tan vital que corre, ¿no? Yo creo que uno de los puntos del proyecto también es generar esta conciencia del agua, que seguro Pavel no me dejará mentir, que en general, como está constituido, digamos, la estructura capital y la estructura de la sociedad, no hay una conciencia del agua tan grande. Seguimos, Tito Campos. ¿Cuál es el tono más común en los análisis? Ay, eso sí está complicado porque depende del elemento que vayamos a analizar. En mi experiencia, la pantonera se inclina más sobre los colores rojos, marrones, en esa parte, en muchos elementos. Ok, Miranda, ¿qué tan caro es el proceso del tratamiento del agua? Qué interesante. Qué interesante pregunta. Miranda, el proceso va a depender mucho, el costo del tratamiento va a depender mucho del proceso que selecciones. Por ningún motivo corresponde al precio de las botellas que nos venden de 1 litro. Es muy caro. Imagínate que ahorita actualmente el precio del agua embotellada litro está cerca del precio del litro de leche o del litro de gasolina. O sea, es algo que ya nos pone a pensar, ¿no? Que no solamente tiene agua, litro de leche, tiene lactosa, proteínas, grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos han vendido que el costo puede ser caro, pero nos venden seguridad, ¿no? Entonces, ojo con eso, no es tan caro. El precio promedio por metro cúbico de agua, metro cúbico, 1,000 litros de agua potable, tiende a ser entre los 28 y los 42 pesos, más o menos, de un proceso, digámoslo así, estándar que incorpora diferentes unidades, pero que te da la certeza de que es agua consumible, ¿no? Miranda también nos pregunta, ¿por qué Puebla sufre de falta de agua? Eso es interesante. Ahí se conjugan dos factores, disponibilidad y distribución. Entonces, a echar un vistazo en esa parte de cuáles son las fuentes de abastecimiento seguras y la capacidad de distribución. Algo en esas dos partes debe haber algunas vicisitudes. ¿Para qué va? Luego, Alberto Vázquez nos dice, los ríos que cruzan la ciudad de Puebla a Toyac, Alceseca y San Francisco son un triste y claro ejemplo de contaminación. Durante años fuimos testigos de cómo cambiaba su color, aroma y la poca fauna moría a causa de las descargas de las fábricas textiles. ¿La bioremediación es factible para casos tan graves? Qué buenísima pregunta, Alberto. Saludos. Para contextualizar a la audiencia, bioremediación se refiere al uso de tecnologías biológicas o biotecnologías para tratar el agua. Tienen un plus, son propiamente tecnologías basadas en la naturaleza y de bajo costo, al menos con menos costo que las tecnologías químicas. Partiendo de eso, creo que sí es un reto importante para las biotecnologías o la bioremediación, tratar y recuperar estos cuerpos de agua. La única diferencia que pudiera haber es que la tecnología química y física lo harían en un tiempo más corto, con mayor costo y con mayor implicación ambiental al utilizar ciertos químicos. La bioremediación puede, sí puede. No puede, no es que no pueda, sí puede, con mayor tiempo, mayor planeación y sobre todo con mano tecnificada. ¿Sale? Personas que estén entrenadas para desarrollarlo vendrían muy bien. Sí creo totalmente de que sí es factible en muchos casos, ¿no? Va que va. Después, Tito Campos nos pregunta, ¿qué tanto afecta la actividad del volcán en el agua de Puebla? Eso es muy interesante. El hecho de que esté este acuífero, al menos el de Valle de Puebla, en una zona volcánica,
sí altera las condiciones geológicas y por ende la calidad del agua del acuífero tiende a ser más calcárea, más alcalina. Y técnicamente debería haber algunos brotes por ahí de azufre o de hierro, como les había comentado al principio, porque es agua literalmente termal o caliente. Esos dos elementos podrían estar en mayor abundancia y son los que se tendrían que estar removiendo, ¿no? Casualmente son los elementos o los derivados de compuestos que hacen que las tuberías de las casas se corroen. Ok. Rosa Borrás nos dice, Támesis, sí, es el El río de río Londres, sí. Támesis, precisamente. Súper interesante conversación. Un saludo, Rosa. Leilani nos dice, el estado en el que se encuentra actualmente el agua, ¿se puede utilizar en algo para obtener algún beneficio? Maravillosa pregunta, Leilani. Es cierto, de las desventajas hay que sacar ventajas. El hecho de que voy a acotar la pregunta al agua residual o al agua superficial o al estado contaminado de nuestros ríos, que tienen mucha materia orgánica, sí se puede utilizar para extraer de ahí, a través de una digestión anaerobia se puede extraer biogás, por ejemplo, y el biogás ya es una fuente de energía. En el caso de aguas que contienen nitrógeno o que tienen fósforo, no olvidemos que esos para nosotros pueden ser contaminantes, pero para las plantas son un excelente nutriente y fertilizante. Entonces es cuestión de encontrarle el enfoque adecuado. Va que va. Milcar nos dice, increíble, felicitaciones. Muchas gracias, Amilcar. Selene dice, la ayuda, por favor, eso es para Luis. Saludos. Rosa Borrás nos dice, mi papá siempre se llevaba un vaso de agua cuando se iba a dormir y la dejaba en su buró. Decía que absorbía la energía negativa. No se la tomaba, en la mañana la tiraba. Yo nunca creí eso, pero me parecía una acción muy simbólica que hablaba de ese misticismo del que hablan. Justo. Sí. No, y bueno, no sé, Luis ahí igual quiera agregar algo. Luis fue el que sacó el tema en primer lugar. A mí todo lo que has dicho de... ¿Ya? A mí todo lo que han dicho de la parte del agua y de este misticismo, y a mí se me hace increíble, ¿no? Que con tu currículum, con toda esa experiencia, Pavel, que tienes, tengas esta inquietud todavía por esta parte, se puede decir que mística. En lo personal, a mí se me hace muy interesante. Siempre el tema del agua siempre se me ha hecho demasiado potente, demasiado fuerte, y qué padre que esto que estamos haciendo y que el público se está involucrando, pues tenga tal vez una resonancia, ¿no? Que tenga algo más, que se empiece a hacer un cambio con la gente y que empecemos a ver todos esos pequeños detalles que tiramos luego a la tubería y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y generar esta pues se puede decir que evolución hacia los niños y hacia que los tengamos una conciencia mayor, ¿no? Hacia cómo estamos manejando, cómo estamos tratando a toda la naturaleza. De acuerdo. De acuerdo. Totalmente. Después, Salvador Martínez nos dice, el agua genera geometría sagrada al tener contacto con las vibraciones que eran las notas musicales. Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque ya mezclando este tema de agua, de cómo reacciona, y es metiendo ya el espectro de musical, cabe recalcar que la música occidental tiene como particularmente ciertas frecuencias. La música oriental tiene totalmente otro orden de frecuencias. Entonces sería muy interesante hacer un experimento y comparar cómo reacciona, ¿no? Teóricamente, estas frecuencias que pertenecen al rubro más oriental, o sea, la de la música tibetana, por ejemplo, que no responde a la nomenclatura musical que occidentalmente tenemos, tendría que ser de un orden mucho más espiritual y más
conectadas ya a un orden, hablando más, un poco más, poniéndonos metafísicos, a un orden energético más natural, ¿no? La occidental, las frecuencias fueron establecidas por una persona que se llama Johann Sebastian Bach, con un libro que se llama El clavecín bien temperado, porque antes de eso, todo el mundo temperaba, o sea, se ponía las frecuencias de cada una de las notas en diferentes vibraciones. Y Johann Sebastian Bach dijo, no, el temperado correcto es este. Y creó una obra con cada una de las notas, do sostenido, re sostenido, ¿cómo se llama? Para decir que este era el temperado correcto y es el que se nos queda hasta hoy en día. Después tenemos a Luis Felipe, que dice, felicidades, compadre. Bueno, eso va para Pavel. Posteriormente viene Tito Campos, que dice, qué padre conectarnos con el pasado a través del agua, definitivamente. Después viene Rosa Borras, que dice, una pregunta, he escuchado que dicen que calentar el agua en el microondas la mata. ¿Qué querría decir eso? Bueno, ahí no sé quién. Sí, yo creo, Rosa, que se refiere a que cuando calientas el agua en el micro, alcanza una temperatura elevada y hay mucho menos presencia de oxígeno disuelto. Me atrevo a decir que tendría que ser menos de 0.1 miligramos por litro. Entonces, el agua sin oxígeno disuelto es un agua que no puede producir vida o que no puede tener cabida a un ser vivo, ¿no? Órale. Súper interesante. Y por último dice, César Condes Rodríguez, nos dice, felicidades Luis. Manda saludos a Luis. Y bueno, me parece que son todos los comentarios. Ya para ir cerrando, ¿tienen algún otro comentario, otra cosa? La idea de esto era precisamente generar una sesión de trabajo en donde se compartieran ideas, donde se compartiera esta idea inicial que se lanzó. Yo en lo personal, después de esta conversación, de escuchar, siento que ya no nos podemos quedar en una idea, o sea, tiene que hacer algo mucho más complejo. Pero bueno, yo ya no voy a hablar, no sé si Luis, Pavel quieran agregar alguna otra cosa a manera de cierre. Hay otras dos preguntas, bueno, dos comentarios más, creo, ¿no? Digo, para ya terminar, ya. Va que va. Sí, Silvia dice, saludos Pavel, Hugo y Luis, siempre tratando temas de mucha ayuda. Saludos Silvia. Rosa Borrás dice, gracias Pavel, muy interesante, les mando saludos a todos. Saludos Rosa. Tito Campos, muy interesante chicos, felicidades. Muchas gracias Tito. Y pues bueno, en este momento les cedo la palabra. Adelante. Yo muchas gracias, agradecidísimo con ustedes. Coincido contigo, Hugo, no nos podemos quedar corto. Aparte, Luis ya hizo una intervención importante con la fase 2, entonces creo que la fase 3 no tiene que decepcionar, tiene que ir a tono. Luis, ¿quieres agregar algo más? Igual, de acuerdo con Pavel, contigo, Hugo, hay que hacer algo increíble. Vamos a seguir trabajando y evolucionar todo este proyecto. Y pues bueno, creo que agradecer al público porque estuvo muy padre todas las preguntas, ¿no? Y gracias a los que nos escuchan, a los que nos ven después. Entonces, un saludo. Y pues bueno, gracias. Sí, coincido con Luis, las preguntas son muy interesantes y muchas veces lo que enriquece la conversación son estas preguntas tan interesantes que nos hacen. Y bueno, pues por hoy es todo. Vamos a seguir desarrollando el proyecto y explorando este tema precisamente que es tan interesante y tan apasionante y tiene tantas vertientes para acabar con un proyecto de cruce arte, ciencia y tecnología. Y bueno, eso es todo. Hasta la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego.